Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Son 2 cartas a la iglesia de los tesalonicenses que viven en la ciudad de Tesalónica, la capital de la región de Macedonia. Y fue enviada esta carta a una iglesia súper amada por Pablo. Ya hemos aprendido que es una iglesia modelo. Diga conmigo, una iglesia modelo. Y diga, repita conmigo porque nos tenemos que aprender. Una iglesia modelo que vive con paciencia en medio de sus tribulaciones, siendo ejemplos de fe, haciendo su labor de amor, mientras espera, confiada, el regreso del Señor. Esa es la definición de una iglesia. Entre la primera y la segunda venida de Cristo, esa es la definición de una iglesia. Y usted y yo tenemos que ser una iglesia modelo. ¿Ok? Los que viven en paciencia mientras están pasando lo que están pasando. Como ahora mismo que hemos hablado de 2 casos muy fuertes en la casa y muchos más que están aquí. Y hemos visto cómo Pablo los encomió por lo que eran. Luego Pablo les recordó cómo había sido su interacción y les mostró lo que es una pastoral modelo. Y cómo entre ambos se cuidan, se protegen y se ayudan. Y vimos en 3 capítulos, un saludo de Pablo que debía tomar 5 o 6 versículos, tomó 3 capítulos. Porque Pablo quería asegurarse que esta gente recordaba lo hermoso que es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lamentablemente Pablo había tenido que salir huyendo en persecución y ellos habían quedado en persecución y el dolor de Pablo era qué va a pasar con ellos. No terminé de disipularlo, le dije un montón de cosas. Usted lo ve en las cartas cuando él dice, ustedes recuerdan lo que les dije. Quiere decir que Pablo tuvo tiempo de disipularlo. Pero hubo cosas que se quedaron sin hacer. Hoy vamos a ver una de las que se quedaron sin disipular. Y la semana que viene veremos una que sí se disipuló y tiene que ver con lo mismo, con la venida de Cristo. Fíjense que Pablo, después de dar ese saludo súper extendido, cuando está terminando el saludo, los saludos venían con una oración. Y él termina la oración y dice, y estoy orando de noche y de día con gran insistencia. Eso es 1 Tesalonicenses 3:10, no está allí. Orando de noche y de día con gran insistencia para que los pueda volver a ver y complete lo que falte a tu fe. Complete lo que falte a vuestra fe. Así que Pablo entendía que había cosas que todavía la iglesia necesitaba crecer, como todos nosotros. Y este récord bíblico está ahí para que nosotros también hurguemos qué es lo que esta gente necesitaba, qué fue lo que el Espíritu Santo les dio. Y cuando nosotros tenemos la misma necesidad, el Espíritu Santo nos va a dar la misma medicina. ¿Me entendió? Y la Biblia se lee de esa manera. Usted busca para quién se escribió, por qué, cuándo, cómo. Y luego de ver todo eso, cuál era el problema que ellos tenían y qué fue lo que el Espíritu Santo les dio. Cuando yo encuentro ese problema en mi vida, que me lo voy a encontrar. Porque el hombre también es el mismo ayer, hoy y hasta que Cristo venga. Vamos a hacer igualito, las mismas cosas con diferentes tecnologías. Y entonces los mismos issues que tenían ellos los vamos a tener nosotros. Y el Espíritu Santo les dio consejo y nos los da a nosotros también. Amén. Vamos a ver qué pasaba hoy. Si usted recuerda, la semana pasada comenzamos ese proceso. Y Pablo corrige 2 asuntos del amor cristiano. Uno era cómo se iba a expresar la sexualidad en el contexto cristiano versus el contexto pagano, que era donde esta gente vivía. Y vimos las diferencias súper drásticas entre cómo el pagano manejaba su sexualidad y cómo el creyente la tiene que manejar. De hecho, Pablo lo que le presenta son issues radicales. Y luego vimos un segundo asunto, si usted recuerda. ¿Están conmigo, verdad? Recuerda que el segundo asunto era cómo se bregaba con el amor cristiano que la iglesia tenía, dando ofrendas y ayudando a los demás. Y encontramos que había gente que estaba tomando ventaja de eso. Y entonces Pablo tiene que empezar a corregirlo, que en la segunda carta usted va a ver cómo les tira a matar. Dicen, la
benevolencia cristiana no es para que vivas de ella. Es para que en un momento de necesidad tú recibas bendición, pero luego tú seas de bendición para otro. Pero no para que dejes de hacer tu trabajo y te acuestes en casa para que la gente te cuide. Así no es. Bien, por eso nosotros traemos aquí, te damos los nombres y apellidos de la gente que está en crisis. Te pedimos que vayas a las casas de oración. ¿Por qué? Porque allí nos conocemos en nuestras casas allá, en nuestro lugar de residencia. Y si hay alguna crisis, nos podemos cuidar los unos a los otros. Pero no es para que entonces tú digas, ay, qué bueno, la iglesia es así, me quedo en casa y que la gente me ofrende y me diezme. Y me hagan comida y me cuiden. ¿Me entendió? Y Pablo tiene que corregir eso. Bien, hoy va a corregir algo bien importante. Parece ser una preocupación que Timoteo de alguna manera le trajo. ¿Ok? Pablo le dice, esta gente está preocupada, escúcheme, por el destino de aquellos creyentes que mueren antes de que Cristo regrese. Vamos a entender por qué. Versículos 13 y 14 del capítulo 4. Después vamos a seguir poco a poco leyendo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, usted sabe que no es que duermen, es que están muertos, ¿no? Para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Un poco más adelante vamos a ver, capítulo 5, la semana que viene, que Pablo ya le había enseñado a esta iglesia acerca del regreso de Cristo a la tierra, la segunda venida de Cristo. Y también les había enseñado que iba a haber persecución entre la primera venida de Cristo y la segunda. La iglesia iba a estar en constante tribulación. ¿Ok? La iglesia va a estar en constante tribulación entre la primera y la segunda venida de Cristo. Persecución y crisis de todas maneras, porque el enemigo está en contra de nosotros. ¿Usted lo entiende o no? Es naif, es bobo pensar que vamos a vivir en esta tierra, en este tiempo, de una manera totalmente satisfactoria. No, tú estás en guerra. De hecho, están en guerra contigo. Y lo tienes que entender. Así que Pablo le había explicado eso, usted lo va a ver la semana que viene. Pero, al él decirle, Cristo viene pronto y va a haber persecución, y ellos estar viviendo en carne propia una persecución que se desata, tal es así que Pablo tiene que huir del lugar porque lo iban a matar. Ellos están viviendo una fuerte persecución y comienzan a pensar, pues Cristo viene ya. En toda generación la iglesia ha predicado que Cristo viene pronto. ¿Sí o no? Cristo viene. No me sale. No me sale, Gille, no me sale. Hay gente que le sale brutal. La iglesia que yo me crié había un viejito, Dito se murió. Bueno, imagínense. Yo tenía 7 años. Y salía cada rato y decía, ¡Cristo viene! ¡Ya! Y lo hizo tantas veces que la iglesia empezó, ¡Cristo viene! Y todo el mundo decía, ¡ya! Y un día el pastor lo que le dijo, ven acá, Cristo viene, pero tú no te callas la boca. Pero nada, siempre hemos tenido la predicación de que Cristo viene pronto, Cristo viene ya, es verdad. Y es que la Biblia dice que en toda generación tenemos que estar como que viene mañana. ¿Ok? Tenemos que estar preparados como que viene mañana, pero trabajando como que no regresen otros 1000 años. Eso es una tensión bíblica importante. Yo laboro, yo trabajo, yo me muevo, yo echo para adelante, yo propongo, yo hago, yo desarrollo en el mundo ministerial y en mi mundo personal. Usted no es, por eso es que Dios no quiere vagos, ¿me entendió? Usted tiene que trabajar, tiene que echar para adelante, tiene una idea de negocio, meta mano, haga lo que tenga que hacer. Como si Cristo no viniera. Pero usted todos los días se levanta preparado porque Él viene hoy. Hoy yo me voy con Él. Hoy. ¿Lo entendió? Y eso es bien importante que lo vemos. De hecho, Pablo lo que quiere al final del día es hacerle entender a esta gente eso que te acabo de decir. Así que esta gente, siendo perseguidos y habiendo acabado de recibir de Pablo una enseñanza de que Cristo viene ya, pues dijeron, pues viene ya. Y en los próximos meses que pasan, Pablo está lejos, ellos están allí batallando y algunos hermanos de la iglesia, maybe viejitos, maybe un accidente, lo que sea, se murieron. Y de momento les cae encima a ellos, ay, ¿qué va a pasar con estos que se murieron? Porque Cristo venía a buscarnos a nosotros, los que estamos aquí. ¿Y qué ocurre con estos que se han muerto? Pablo no había llegado ahí en su discipulado.
¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué esta gente se asusta tanto? Porque la cultura grecorromana de la época, escúchame bien, la muerte para el grecorromano, y esta gente nació ahí, se crió ahí, por eso que está importante predicarle a la gente en su cultura. Y ellos nacen en una cultura que dice que tan pronto te mueres, se acabó. Te hiciste polvo y tú desapareciste. Lo que queda en la tumba es lo que hay. Por eso la filosofía del momento era comamos, que Pablo nos las trae, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Los muchachos universitarios que han estado conmigo saben que la filosofía que está alimentando la cultura actual, que es el hedonismo y otras, el humanismo, hedonismo y otras más, usa exactamente la misma idea. Yo no puedo saber lo que hay después de aquí, yo no sé de dónde yo vine, así que lo que me queda es lo que tengo hoy. Lo que puedo tocar, lo que puedo mirar, lo que puedo leer. Así que voy a tener el mayor placer con el menor dolor antes de que me muera, porque cuando me muera se acabó. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la idea que está driving, que está moviendo a nuestros jóvenes, ¿ok? Al mundo entero, esta idea de que voy a correr el mundo y voy a ver el mundo y no voy a meterme en ningún sitio y no tengo que casarme, no tengo que tener hijos, mejor tengo perros y todo esto, lo otro. ¿Por qué? Porque yo no quiero establecer nada, yo lo que quiero es disfrutar lo máximo con el menor dolor. Criar hijos es un revolú, estar casado es un revolú, mejor estoy lo más suelto posible, lo más libre posible, lo que menos problemas me traiga. Por eso ni me caso, si no convivo y si no me gusta, mañana tú te vas y yo me quedo aquí. ¿Hijos para qué? Déjame tener un animalito, no es nada malo, yo tengo 2 perros. Necesito a alguien que quiera uno. Lo voy a enviar con unción, voy a orar por él. El pejo habla lengua llegando a su casa. Pero llévenselo, le pago un año de comida si quiere. Eso es fuerte, un año de comida es bueno. Una finquita, algo, tírenlo por ahí. Es bien bueno, él es bien lindo, es bien bueno. No, es de verdad. Él me quiere mucho, soy yo el que no lo quiero. Vamos a volver a Cristo, vamos, venga para acá. ¿Por dónde íbamos? Eso que usted ve, se lo digo, los muchachos, nosotros lo estudiamos, tuvimos un semestre estudiando los diferentes filósofos de los últimos 3 siglos que le vendieron al mundo moderno y posmoderno esta idea otra vez. Es una idea totalmente pagana. Yo no sé lo que hay después, no sé lo que hay antes, así que lo que tengo ahora es lo que hay, déjame disfrutar hasta porque me voy. Pues la iglesia de Tesalónica vive increíblemente en el mismo mundo que tú y yo vivimos hoy. De hecho, es el mismo mundo. Si tú quieres saber cómo predicarle al mundo que tienes afuera, lee Hechos, lee las cartas, porque estamos en el mismo sitio otra vez. El paganismo ya se comió la sociedad donde vivimos. Y nuestros hijos están ahí. Nuestros nietos están ahí. Y esto es un problema súper serio. ¿Ok? Súper. Entonces, esta gente está en esta cultura que dice que el día que te mueres se acabó. Y yo de momento estoy con mi abuelo, mi abuela, estamos sirviendo a Cristo y se me muere. Y Cristo no apareció en las nubes. Se acabó para él. Se acabó. Así que cuando Timoteo llega al lugar, está esta preocupación corriendo en el corazón de esta gente. Y Pablo tiene que entonces escribirle, fíjense cómo dijo en lo que acabamos de leer, les voy a hablar lo siguiente para que no ignoren, pues no saben lo que les voy a decir, y no estén tristes como los que no tienen. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Sus compueblanos que dicen que el que se muere, ahí se acabó. ¿Lo vio? Esos son los que no tienen esperanza. Hago un paréntesis. Decía un comentarista, estaba leyendo tremendo, Gordon Fee ya se murió. Y dice, este es uno de los textos más mal utilizados en la iglesia. Nos los llevamos a las funerarias para decirle eso a la gente. No llore. Eso no es bíblico. Deje que la gente llore. Lo único que usted tiene que hacer en una funeraria es ponerle el brazo. Y no se atreva a darle un texto en ese momento. ¿Okay? Les doy permiso a todos ustedes que si yo llego con un texto, usted me da un pisotón. Cállese. Que me deje llorar. Llorar está bien, ¿sí o no?
amamos. Si usted no llora a sus muertos, porque usted no los ama. Así que llore con gozo. Llore con gozo. Llore, grita, haga lo que usted quiera. Y no utilicemos textos para esto. La Biblia nos manda a llorar con los que lloran, se acabó. Fíjense que lo que él está diciendo ahí no es que no lloremos, es que no lloremos como los que no tienen. Yo lloro con gozo. Porque papi se me fue, pero yo tengo esperanza que lo voy a ver otra vez. ¿Lo ves? Diferente al que no tiene esperanza. Esa es la diferencia. Así que el cristiano puede llorar con gozo, llorar con paz, pero va a llorar. Nosotros estamos allí solamente para permitirles que lloren. Así que les voy a decir algo, dice Pablo, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo quiere enseñarles acerca de la resurrección a los creyentes, para que cuando estén tristes por la separación, no se queden sin la esperanza de los que no conocen a Dios y que se animen. Cuídense, que es lo que hacemos en nuestros velorios. Vamos al funeral y estamos con nuestros hermanos para animarnos en la fe. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos estos textos y los volvemos a leer para volver a recordar lo que el Señor dice para nosotros. ¿Cuál es la enseñanza que Pablo les va a traer? Bueno, el Evangelio enseña que Cristo murió y resucitó, ¿sí o no? Eso es de locos. De hecho, esta gente no acepta ni soporta esta idea. La cultura donde esta gente está parada, primero cree que cuando tú te mueres se acaba todo. Y cuando Pablo un día se para en Atenas, que fue exactamente unas semanas después de esto, se pone a predicar el Evangelio de Cristo y dice que los filósofos lo llamaron y dijeron, vente a ver de que este nuevo Dios del que tú estás hablando. Y le gustó todo lo que él habló hasta que en un momento le dijo, y a este varón que Dios levantó de los muertos, y ahí se paró todo el mundo y dijo, qué ridículo eres, déjalo ahí. Hablamos en otra ocasión. Esta gente no podía manejar la idea de que los muertos resucitan. Por eso el mensaje del Evangelio era tan controversial. Los judíos no querían saber de eso porque decía que ellos habían matado a su Mesías. Y los gentiles no querían saber de eso porque era una ridiculez. Yo quiero que usted entienda que estos cristianos predicaban una cosa que los hacía ver mal con todo el mundo. ¿Okay? Tú y yo vivimos en una sociedad que más o menos viene del cristianismo y todo el mundo escucha el tema de la cruz y la muerte y la resurrección. Y todo el mundo se queda callado aunque no lo entienda. Pero esta gente no, esta gente estaba en contra de la idea. O sea, votaron a Pablo del Areópago cuando estaba hablando de la resurrección. Vete de aquí, bruto. Pero el Evangelio decía que Dios envía a su Hijo, segunda persona de la Trinidad, le pone cuerpo humano, ese Jesucristo entra a la tierra, vive la vida que yo no podía vivir y en su vida perfecta se va a la cruz para morir la muerte que yo tenía que morir. Y para estar seguro que esa muerte fue eficaz, Dios lo levantó de los muertos. Algo que no se puede hacer. Ni tú ni yo podemos levantarnos de los muertos. ¿Me entendió? Pero hay una segunda doctrina. Esta es la doctrina más fundamental de la iglesia. ¿Están conmigo? Nosotros hablamos mucho, y no es nada malo, hablamos de la cruz de la salvación. Si usted va a los hechos, los apóstoles predicaban la resurrección. Porque era tan increíble y tan loco que tenían que hablar de ella y todo el mundo los rechazaba por esto. De hecho, en parte eso es una de las pruebas más fehacientes de que Cristo resucitó. Porque a esta gente le cortaron la cabeza, el pescuezo y los azotaron y todo por estar hablando del asunto. Y los tipos no dejaban de hablar del asunto. Algo había pasado que les había metido una pasión aquí. Que tenían que hablar de eso, aunque les costara la vida. Eso dice que lo vieron vivito y coleando. ¿Me sigue? Pero hay otra doctrina hermosa que Pablo trae cuando está predicando el Evangelio. Que cuando tú y yo creemos en el mensaje de Cristo, somos unidos a Él. ¿Se acuerdan del concepto? En toda la Biblia, todas las cartas de Pablo está el concepto de la unión con Cristo. ¿Se acuerdan cuando habla de la vid y nosotros somos, ¿qué? Injertados en la vid. O somos los pámpanos que salimos de ella. Todo el tiempo está el concepto de la unión con Cristo. Cuando vas a Romanos, y yo los llevo a ustedes a las aguas bautismales, le leo Romanos 6 donde dice, ¿o no sabéis que vosotros sois juntamente muertos con Cristo y juntamente levantados con Él?
El concepto de la unión con Cristo dice que todo lo que le pasó a Él me va a pasar a mí. ¿Qué le pasó a Cristo en la tierra? ¿Qué lo qué? Que lo persiguieron. Por eso la vida cristiana que tú y yo estamos viviendo no es normal. Esta es la anormal. La que estamos tranquilos aquí y nadie nos persigue por lo que estamos haciendo. Esto gracias a muchos años de evangelismo en el mundo entero. ¿Ok? Pero yo creo que tú entiendas que esta no es la vida normal cristiana. La vida normal cristiana está en hechos y es de persecución. Porque si al Hijo lo persiguieron, ¿cuánto más van a hacer a los discípulos? Así mismo Cristo se lo dijo. Si nosotros ahora estamos unidos en Cristo, ¿cómo nos unimos? Cuando Cristo subió a la cruz, me llevó con Él allí. Y mis pecados fueron muertos allí, para la gloria de Dios. ¿Lo ves? Y por primera vez cuando Él sale de la tumba, yo salgo de las aguas bautismales para andar en novedad de vida, dice Romanos 6. Pero entonces también, como lo que le pasó a Cristo me va a pasar a mí, cuando yo muera, un día voy a resucitar. ¿Lo ves? Entonces Pablo trae los dos conceptos y se los va a traer a la iglesia y le dice, Cristo murió y resucitó. Como estás unido con Cristo, así Dios, como sacó a Cristo de la tumba, te traerá con Él en el día final. Así como Cristo resucitó, nosotros también. ¿Ok? Pablo cita las enseñanzas proféticas de Jesús y de hecho muchos comentaristas creen que Pablo comienza a profetizar cuando está escribiendo esto. Y Pablo nos dice particularmente cómo va a ocurrir esto de que Dios nos va a traer con Cristo, que Dios nos va a resucitar. Bien, y esto es lo próximo que viene ahí, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 14. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La secuencia aquí que está descrita, yo quiero que usted se haga la imagen, por favor, porque Pablo hizo una imagen a esta gente. Le hizo una película de Hollywood bien fuerte. Es simple, pero es arrolladora, es poderosa. Dice que hay un arcángel que da una fuerte voz, que dice que gritó, que de momento se escuchó una voz violenta que dijo, ¡hey, aquí! Y una trompeta suena como cuando un rey entraba a una ciudad. Y las trompetas siguen, pa, 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 todo el mundo en pie. O de jodilla, como fuera que entraban los reyes de las ciudades. Y de momento va a aparecer Cristo descendiendo en las nubes. Pablo da una palabra profética en ese lugar, pero él no está corto de las alusiones bíblicas acerca del asunto. ¿Usted había visto este espectáculo en el monte Sinaí? ¿Se ha leído Éxodo alguna vez? Cuando Dios se le aparece al pueblo, el pueblo, ese es el día que se llama Eclesia, el día que son congregados a salir para presentarse ante Dios, el monte Sinaí. Está en Éxodo 19, del 16 al 20, se lo voy a leer, dice, aconteció que al tercer día, aquí el pueblo ya salió de Egipto, está en el desierto, está frente al monte, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron ¿qué? ¡Bum! Truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte, un sonido de trompeta, ta, ta, ta. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? Recibir al que viene. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte humeaba, porque Jehová había ¿qué? Descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Imagínenselo. Y descendió. ¿Dónde estoy? Moisés hablaba y Dios le respondía, ¿cómo? Con voz tronante. Allá escuchas el arcángel que da una gran voz. Acá Dios mismo con voz tronante habla. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés, y Moisés subió. Porque se oirá la voz del arcángel, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos, ¿qué? Llamados a subir. Él viene bajando, nosotros subiendo. Dale un aplauso al Señor. Vamos. No solo eso, ya habíamos visto a Cristo ascender al cielo envuelto en unas nubes y unos ángeles anunciar, así como lo vieron ir, va a venir. Hechos 1, 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, están los discípulos así, Cristo le dice, me voy, nos vemos. Y llega una nube y lo agarra y lo levanta. Viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Por qué habla tanto de que Cristo volverá en las nubes? Por este texto. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir. Porque Cristo vendrá envuelto en las nubes, cuando se abran los cielos, que lo recibieron y lo traen de vuelta. Por tanto, en este momento Pablo está hablando de ese evento donde el Rey del universo, Jesucristo el Señor. ¿A qué usted vino aquí a adorar a quién? ¿A quién vino usted a adorar hoy? ¿A quién usted vino a adorar hoy? El Rey del universo. El que nosotros salgamos de casa y vengamos aquí, somos la iglesia como aquel grupo que fue frente al monte Sinaí, a estar allá al frente para que suene esa trompeta. Nosotros estamos haciendo un ensayo del día en que nos agarren. Un ensayo. Por eso venimos aquí, yo les digo cada vez que entramos, yo les digo, usted vino a dar culto a Cristo. Lo demás es Frosty, si se da bien, si no, no, pero usted tiene que venir a dar un culto a Cristo. ¿Ok? Porque Él viene, Él es el Rey del universo. Jesucristo el Señor va a hacer su entrada triunfal a la esfera terrenal, anunciado como el genuino Rey de reyes y Señor de señores. Y la belleza de la estampa de Pablo es que Él viene y su pueblo sale. Lo repito, Él viene y su pueblo sale, así como Dios bajó al monte y Moisés subió. Con esa poderosa estampa, Pablo le describe a ellos cómo se va a dar la reunión del pueblo para encontrarse con el Rey. ¿Y qué le dice Pablo? Recuerden cuál era la razón por la cual está escribiendo. Siempre tenemos que saber qué estaba tratando de contestar el apóstol. Y el apóstol está tratando de contestar, no quiero que ignoren acerca de los creyentes que se han muerto. Y la respuesta es que los que se murieron, que es la preocupación de los tesalonicenses, mi abuelita se fue, mi abuelito se fue, mi hijo murió y ahora de momento está en la tumba y ya no tiene oportunidad. Y Pablo dice, no sean como los que no tienen esperanza. Como Cristo murió y resucitó, así Dios va a traer a los míos. ¿Y sabes qué? Y le explica, este es el momento, esta es la estampa. Y dice, y los que murieron, aquellos, Chenchito, Panchito, Juanita, aquellos que te están doliendo tanto, serán resucitados primero, porque esos ya vencieron. Y de momento, donde quiera que estén, sus cuerpos van a ser reconstituidos, y no solamente reconstituidos en carne humana regular,
como Cristo fue reconstituido un cuerpo glorificado, así se van a levantar. Y allí veré a abuelo, y allí veré a papi, y allí veré a bisabuela, y allí veré a este, y veré al otro. Y de momento van a aparecer por ahí al lado mío. No, pero eso está sonando allá arriba, esto no me va a asustar, se lo puedo asegurar. Ya estoy suficientemente asustado, que aparezca lo que sea ya. Y aparece ahí, aparece el otro y salen y de momento Dios me agarra a mí y me cambia a mí también. Primero los que fueron muertos y luego los que estamos aquí, entonces me cambian a mí. Y la Biblia dice en ese momento, en español se dice, está en ambas versiones, arrebatados. Arrebatados significa, caught up en inglés es agarrados involuntariamente. No eres tú el que sube, te llevan. Y llevados con Cristo a las nubes. Importante que entendamos esto. El cielo donde Dios está es sobre las nubes. Nosotros estamos en la tierra. Él ha bajado del cielo, nosotros hemos subido al aire. Y ahí nos vamos a encontrar con Él. Y dice, nos vamos a encontrar con Él para estar con Él por toda la eternidad. Dale un aplauso, Señor. Y Pablo termina ese pedacito, lo vamos a hacer la semana que viene. Pero Pablo termina ese pedacito diciendo, por tanto, la pregunta era ¿qué pasó con el que murió? Y te estoy diciendo que está allí esperando en fila y tan pronto aparezca Cristo en las nubes, ellos aparecen al lado. Los vas a volver a ver. Ten la esperanza. Y por eso él termina diciendo esta porción. El último versículo del capítulo 4 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Alguien me sigue? Yo sé que sonaría bien fuera de lugar lo que voy a decir ahora, pero si somos creyentes no. Nuestra hermana Elvira ahora mismo está luchando entre la vida y la muerte. El dolor nuestro es grande. Pero si ese nos va hoy, ella venció. Y lo lindo es que lo que yo acabo de leer se lo voy a leer a Francisco. Para que él sepa que un día va a sonar la trompeta y Elvira va a aparecer al lado de él. Bueno, en el 3, donde sea, va a estar. Papi también. Papi está allí en el 3. Va a hablar de mí, ¿verdad? Para no hablar de Elvira. Parece totalmente insensible, no lo es. De eso se trata la palabra. De que nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuál es el propósito de este pasaje? Tanto para la iglesia de Tesalónica como la nuestra. Yo quiero que usted me escuche bien. No voy a entrar en controversias, pero quiero que lo entienda. Este texto ha sido utilizado 1000 veces para hablar de los tiempos del fin y de cómo viene y cómo sale y si es rapto, si no es rapto. Esa no es la idea de Pablo. Pablo no escribió esto para hablar de rapto. O si hay rapto, si no hay rapto. Pablo escribió esto para una iglesia que estaba sufriendo. Porque no sabía el resultado final de un muerto en Cristo. Y agarramos estos textos y los predicamos para darle sustos a todo el mundo. Olvídese el susto. Esto es un texto de consuelo y esperanza. Y así es que tratamos la Biblia, tal y como fue escrita, para lo que fue escrita. ¿Ok? Lo demás es especulación, tenga cuidado. Así que en el contexto personal, tuyo y mío todos los días, la muerte de un creyente no es el paso final. Es un estado temporal. Y aunque nos duela la partida de nuestros hermanos amados, o aunque estés tú, ¿usted cree que yo no pienso el día, si es que Dios me da la oportunidad de estar consciente y vivo en el momento en que me voy a morir? Eso no está fácil. Y estoy en la cama y sé que me estoy yendo y sé que ya es en cualquier momento. Y me despido de mi familia y sé que me voy. De momento pudiera venir el terror de la muerte sobre mí. Y no viene. Porque esto viene a mi corazón. Porque el Espíritu de Dios es bueno. Y Él va a agarrar esta palabra sembrada en mi corazón. La va a traer a mi mente. Tranquilo que los ves pronto.
¿Cuántas veces yo he visto gente que están así viendo y llega y le dicen, tranquilo, vete en paz, estamos bien, nos vemos pronto? Y la persona dice, ay, está bien, va, tírate por ahí, va. No estoy vacilando. Escúcheme bien. Pídale a Dios morirse bien. Pídale a Dios morirse bien. Pídele a Dios darle gloria a Él en el momento de tu victoria. Porque no es el momento de tu muerte, es el momento de tu victoria. Te graduaste, te fuiste. Como le dice el Señor a Moisés, le dice, vete a esto último que te voy a juntar con tus padres. Te fuiste a ver a abuelo Chencho, abuela, al otro. Y esperar en bendición delante del gozo del Señor. ¿Usted me entiende? Yo sé que suena bien loco, pero es que el Evangelio exactamente trabaja con esto. Cristo vino para vencer a nuestro último enemigo, la muerte. Ese es el asunto al final del día. La muerte entró por el pecado, te separa de Dios. Cristo vino y llevó la muerte a la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna. Y si te mueres en Cristo, te graduaste. Victoria. Victoria. Ese es el consuelo tuyo y la esperanza. Lo que Pablo te acaba de poner aquí es una estampa de algo que ya Dios había hablado previamente. Esto es lo que va a pasar. Y de todas maneras nos pone en esperanza de lo que vamos a hablar la semana que viene, capítulo 5, los primeros versículos, de que Cristo va a volver, que va a poner todas las cosas en orden, que va a traer justicia y verdadera paz que hoy no hay en la tierra, que va a terminar con sus enemigos para siempre y que tú y yo vamos a estar, mira cómo lo dice, allí reinando con Él por toda la eternidad. Los detalles de si sube, de si baja, si hay 7 años, si hay 5, si hay tribulación, si no hay, cuando coja lo vas a saber. Oh my God. La profecía no se sabe hasta que la ves. Todo lo que hay hoy en día es especulaciones. Hay 4 o 5 diferentes modelos de ver el Apocalipsis, a Daniel y a todos estos textos. ¡Qué chévere! Muchas buenas ideas. Cuando ocurra, nos sentamos a beber café celestial. Va a haber café en el cielo, usted lo sabe, ¿verdad? Porque va a haber una sección puertorriqueña. Y va a haber mucho grito allí, congas y todo. Y allí, ¿quién tenía la razón? Mientras tanto, consuélese con lo que hay que consolarse. Cristo viene pronto. Y si Él no viene, yo voy con Él. Pero todos seremos resucitados. Todos, porque estamos juntos con Cristo. Todos seremos resucitados a una nueva vida hermosa por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro consuelo, viviendo para Cristo. ¿Y sabes qué? Sal corriendo de aquí hoy y a toda la gente que tú amas, asegúrate de ser un impertinente y predícale el evangelio de la esperanza de la resurrección, porque el tiempo se acaba y tú los quieres ver allá contigo. Y vivamos en rectitud y santidad hasta que Cristo regrese. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 14-1355, Arecibo, Puerto Rico, 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.